Mujeres y su palabra, qué bendición más grande poder encontrarnos una vez más para leer la palabra de Dios. Soy Ariani Sojo y nos encontramos leyendo el libro de los Salmos. Continuamos con la lectura de este hermoso y poderoso libro del cual hemos aprendido muchísimo, nos ha dejado múltiples enseñanzas. Continuamos hoy con el Salmo 55, 56 y 57. Hemos avanzado bastante, ya hemos sobrepasado la mitad del libro, así que las felicito por perseverar y llegar hasta este punto en la lectura de la Biblia. Yo sé que el Señor aún tiene más para cada una de nosotras. Póngase cómoda, tenga su Biblia abierta en el Salmo 55, su cuaderno listo y su lápiz en mano, porque no se nos puede escapar ningún detalle de lo que el Señor tiene para nosotras, y no solamente para anotarlo, sino para que podamos multiplicar esta palabra, para que podamos bendecir a otras personas a través de esta poderosa lectura. Vamos a orar para que Dios tome el control de este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendición de poder leer tu palabra. Gracias por cada una de las mujeres, Señor. No sé en qué parte de nuestro país se encuentran o si se encuentran fuera de Costa Rica, Señor, pero yo hoy quiero bendecir a cada mujer que se ha determinado a leer la palabra todos los días, a tener este tiempo, Señor, donde tú nos hablas, donde nos bendices, donde nos transformas, donde estás haciendo una obra poderosa en cada una de estas mujeres, Señor. Yo glorifico tu nombre y te pido que bendigas a cada mujer que está escuchando esta palabra en este momento. Dale la fuerza, dale la sabiduría, dale la inteligencia, la revelación, Señor, para que pueda recibir esta palabra. Porque yo sé que cada una de estas mujeres es una tierra fértil, donde la palabra va a ser sembrada como una semilla que va a crecer y va a dar fruto en abundante. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el Salmo 55 es un salmo que tiene 23 versículos y es una plegaria. Es una plegaria que hace el salmista. Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos traicioneros al músico principal en Nehinot, masquil de David. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, el terror me ha cubierto y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará.
Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. Él que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió él el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Pero guerra hay en su corazón, suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellos son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Amén. Bueno, escrito este salmo en el tiempo de la rebelión de Absalón, este Salmo 55 está centrado en la traición de David por parte de Ahitofel. Ahitofel fue amigo y consejero de David, era el abuelo de Betsabé y por tanto tomó la seducción de su nieta por parte de David y el posterior asesinato del esposo de esta en forma muy personal. Ahitofel se unió a Absalón en contra de David, pero murió por propia mano cuando vio que Absalón había rechazado su buen consejo. Aquí hay lecciones para todas nosotras. Nunca debemos hacernos cargo, mujeres, de la ofensa de otra persona. Aunque alguien tenga una queja legítima, debemos pedirle al Señor que nos muestre qué es lo que Él piensa sobre cada situación. Al hacerlo, estaremos siempre del lado de los triunfadores, quiere decir del lado de Dios. Este salmo puede ser dividido en 4 secciones muy sencillas. Número 1, David representa su causa delante de Dios y clama desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Número 2, David pide la destrucción de sus enemigos, en particular de Ahitofel, desde el versículo 9 al versículo 15. Número 3, David busca consuelo en la fe y oración, versículos 16 al 19. Y número 4, David retorna al tema de la destrucción de los inicuos y el triunfal final de los justos en el versículo 20 al 23. Vemos que David emplea numerosos sinónimos de temor para transmitir lo profundamente aterrado que estaba, y el deseo de poder volar y descansar como las aves refleja su desesperación y anhela escapar de la situación, de las intensas emociones que lo están oprimiendo. Y es que David comienza este salmo pidiendo a Dios que escuche sus oraciones, y en cualquier situación dada es importante que tengamos un canal abierto, mujeres, entre nosotras y Dios, sin obstáculos. Es entre nosotras y nuestro Salvador. Y para poder orar de esta manera, primero David tuvo que dar el paso del arrepentimiento del que les leí en el Salmo 51, ya que este salmo y las circunstancias que lo rodeaban eran consecuencias del pecado con Betsabé. Mujeres, ¿qué vemos aquí? El enemigo estaba acusando a David, quien huía de Absalón, y no solo había un desgaste físico, sino una gran tensión emocional. Y este es muchas veces el efecto que tienen sobre nosotras estas tensiones espirituales tan intensas, y nos pueden afectar físicamente, especialmente a nuestra mente y a nuestro corazón. Y también a nuestro estómago, nuestro sistema digestivo algunas veces, y vemos cómo empieza a tomar control de nuestro cuerpo, porque una aflicción que se suma a las demás es la causada por la oscuridad espiritual que se produce cuando nuestros enemigos están alineados contra nosotros. ¿Qué están buscando? Están buscando nuestra destrucción. Y debido a todas estas aflicciones, David clamaba como el profeta Jeremías:
Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminatas para que dejase a mi pueblo y de ellos apartase. David deseaba poder escapar simplemente a la morada de las palomas en el desierto. Él quería solo encontrar un descanso para su alma. Pero como todos los verdaderos hijos de Dios saben, no somos llamadas a huir de la tempestad, mujeres. Y esto le quedó bien claro a David. Y esto tiene que quedar grabado en nuestro corazón. Nosotras no estamos llamadas a huir de la tempestad, sino a permitir que las tormentas de la vida nos ayuden a remontarnos hasta una posición más elevada en Dios. Y es que debemos de tener esto claro. Recuerden lo que hemos hablado de la actitud del águila, cómo es tan diferente de los gorrioncillos. Los gorrioncillos y las pequeñas aves buscan refugio, pero más adentro del valle, posada sobre una enorme roca, imagínese un águila. Porque mientras la tormenta se le acerca más y más y más, el águila permanece en calma, permanece quieta. Y cuando finalmente la tormenta la alcanza, el águila extiende sus alas y salta al viento. ¿Por qué? Porque el águila sabe que la misma tormenta que hacía que las aves más pequeñas huyeran, que estuvieran despavoridas, que buscaran refugio, le permitirían a ella remontarse a las alturas, elevándola por encima de los picos de las montañas más altas. Y lo mismo, mujeres, debe suceder en nuestra vida. Las tormentas de la vida pueden hacernos anhelar un refugio, pueden hacernos huir, o pueden elevarnos a nuevas alturas en Dios. Y esta es la diferencia entre las hijas de Dios que son gorriones y las hijas de Dios que son águilas. Yo no sé en este momento qué quiere ser usted, pero créame que aunque la tormenta se vea muy grande frente a usted, llegó el momento de estar quieta y en calma y esperar que la tormenta la alcance, porque esa tormenta lo que va a hacer es llevarla a un nivel mayor de gloria en Cristo Jesús. Y si usted lo cree, levante sus manos y diga: Señor, yo lo creo. Yo lo creo. La tormenta de la vida. Mi alma puede estar anhelando un refugio. Mi alma puede estar anhelando huir, pero yo no me muevo únicamente para ir a nuevas alturas en ti, Jesús. Créalo, mujer. Créalo en esta hora. El clamor de David es que Dios divida a sus enemigos para que hablen en términos discordantes y de esta manera sean debilitados. La unión hace la fuerza. ¿Cuántas han escuchado esto? Pero la división disminuye los recursos del enemigo e impide que sus ataques contra los santos tengan éxito. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? Por eso el enemigo quiere traer división a la familia, por eso el enemigo quiere traer división al cuerpo de Cristo, por eso el enemigo quiere traer división a las relaciones entre padres e hijos, las relaciones laborales. El adversario quiere venir a destruir. Y en este caso, David estaba enfrentando cómo la anarquía se había apoderado de Jerusalén. La rebelión estaba amenazando con consumir al rey de Israel, pero el peligro que acosaba a David no provenía del campamento de los enemigos de Israel. No. Si así hubiese sido, David podría haberlo soportado. El adversario era su propio amigo, el adversario era su guía espiritual, el adversario era su íntimo, era su consejero.
Era Ahitofel, en quien David había confiado, a quien le había pedido consejo muchas veces, al que le había pedido que le ayudara a cumplir con sus deberes como rey con sabiduría y equidad. La traición era tan grande que ningún castigo era considerado suficiente, con la excepción de la condenación eterna en el infierno. Esto lo leemos en esta segunda parte. Para David, la traición de su guía fue peor que la oscuridad mortal, la corrupción y el engaño continuo a los que se había enfrentado. David se daba cuenta de que habría podido permanecer escondido de cualquier enemigo. Y yo no sé si usted se ha sentido así como se sentía David, porque aunque hacerlo requeriría gran esfuerzo y hubiera tenido que hacer mucha oración y ayuno, sin embargo, no solo era imposible evadir por completo al amigo cercano, que lo había acompañado públicamente, que le estaba acompañando a la adoración semanal. El dolor que esta persona se hubiese vuelto contra él era insoportable. Por eso, al pedirle al Señor que sus enemigos desciendan vivos al Seol, es decir, al lugar de los muertos o a la tumba, con plena conciencia de lo que sucede, como sucedió con Coré, con Datán, con Abirán, cuando se los tragó la tierra en Números 16, 23, 40. David aquí vemos cómo le está expresando a Dios. Él le está abriendo su alma y le está expresando a Dios una ira justa por la completa asociación de ellos con las maldades, y deja la venganza en manos de Dios. Qué importante esto. Recordemos que se los he dicho en otras lecturas bíblicas respecto a estas expresiones de ira profunda que vemos en el salmista. Nosotras podemos venir en intimidad y ser completamente honestas con nuestro Padre Celestial de nuestras emociones. Le expresamos, le abrimos, le mostramos lo que hay en nuestra alma para que Él opere, pero le dejamos a Él la venganza, le entregamos a Él el control de nuestras emociones. No tomamos la venganza en nuestras manos. Esa es la diferencia. El salmista está expresando todo lo que sentía, pero dejaba que Dios tomara el control. Por medio de las oraciones y de las súplicas en la tercera parte, David encontró la verdadera paz. Vean qué importante esto. Al David abrirse y mostrar lo que había en su alma, desahogarse con la persona correcta a los pies de nuestro Padre Celestial, él, a través de la oración, a través de la súplica, encuentra la verdadera paz que solo puede brindar el Príncipe de Paz. David descubrió que era cierto lo que se decía en 2 de Reyes 6:16. Cuando descubrió lo que Eliseo dijo a su siervo cuando los ejércitos sirios lo rodeaban: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Algunas personas, y yo sé, mujeres, no tienen temor de Dios porque no hay cambios, no hay pruebas en sus vidas, no hay fruto, no hay evidencia de temor de Dios en ellos. Pero las pruebas y los cambios son necesarios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que conozcamos el terror de Dios, porque nuestra santidad se perfecciona en el temor del Señor, como dice 2 de Corintios 7:1. Y vemos cómo David seguía desconsolado tras descubrir que su amigo era un enemigo cruel. Pero no había justificación alguna para que estos hombres atacaran a David. Y vemos que en la última parte, a partir del versículo 20, David retoma otra vez el tema de la destrucción de los inicuos. Pero David, hablando proféticamente de todos los santos de Dios que son llamados a pasar circunstancias similares, nos exhorta, mujeres, a echar nuestra aflicción sobre el Señor, porque Él verdaderamente cuida de nosotras.
Y vemos cómo al final David clama a Dios para que arroje a sus enemigos al infierno. Y es que los malvados muchas veces ven a cortarse su vida después de recordar todos los males que ellos hacen. Y David declara que él siempre pondrá su confianza en Dios. Y así sea con nosotras, amadas mujeres, para que podamos ver la maravillosa liberación, para que podamos ver la salvación que el Señor tiene para nosotras. Podemos confiar en que Jehová sustentará, abastecerá, alimentará, nos mantendrá a quienes dejamos todos los asuntos en sus manos. En definitiva, el mal perecerá y el bien prevalecerá. El Señor, mujeres, rescatará a aquellas que le pertenecen. Él derrotará a todos los que se oponen a Él y a su pueblo. Por eso, la mujer sabia es aquella que confía en el Señor y no toma la venganza en sus manos. Vamos a leer ahora, están poderosos los capítulos de hoy. Vamos a leer ahora el Salmo 56. Oración de confianza, tiene como título este salmo. Y vamos a ver cómo del Salmo 56 al Salmo 60, cada uno de estos 5 salmos se identifican como Mictam. Habíamos hablado sobre esta palabra. Que recordemos que Mictam, que en hebreo es Mictam, M-I-J-T-A-M, solo aparecen en los encabezamientos del Salmo 16, 56, 57, 58, 59 y 60, que son los 5 salmos que vamos a comenzar a leer a partir de este momento. Y algunas interpretaciones nos sugieren que es una notación musical o que son salmos que tratan de la expiación del pecado. Para que tengamos por ahí nuevamente este dato. Dice así el Salmo 56. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiendo cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos. El día en que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amén, amén y amén. Bueno, este salmo, traducido por algunos como dorado o joya, extremadamente preciosa, este Salmo 56 es el segundo de los salmos dorados, de los que les hablaba, de los que tienen el nombre en hebreo Mictam. El primero que leímos fue el Salmo 16. Según la aclaración que sigue esta palabra, este salmo fue escrito por una de las más preciosas palomas del Señor cuando vio atrapada por los filisteos. David expresa aquí su gratitud por la liberación del Señor. El Salmo 56 debería ser leído conjuntamente con el Salmo 34 y con Primera de Samuel 21, 10, versículo del 10 al 15 y el Primera de Samuel 22, versículo 1. Este Salmo 56 también puede ser dividido en 3 partes. Número 1, David clama por la misericordia de Dios.
David declara, número 2, su confianza en el Señor. Número 3, David vive una situación difícil con sus enemigos. Tratan de tenderles trampas con sus propias palabras. Número 4, David está seguro del justo juicio de Dios sobre sus enemigos. Y David alaba y agradece por haber sido liberado. Entonces aquí vemos cómo lo podemos dividir este salmo en 5 partes. La primera de versículo 1 y 2, la segunda del 3 al 4, la tercera del 5 al 6, la cuarta del 7 al 9 y la quinta del 10 al 13. Antes de llegar al trono, David permanentemente era acosado por enemigos. Cuando vagaba por el desierto, era perseguido por el ejército comandado por Saúl. También fue perseguido por filisteos, y desde la época de Sansón y hasta nuestros días, los filisteos han sido los perpetuos enemigos del pueblo de Dios. Aunque algunas veces habían sido derrotados, los filisteos habían habitado por largo tiempo en la tierra prometida y nunca han sido eliminados por completo. Parece que su destrucción total solo llegará en el tiempo de la segunda venida del Señor Jesucristo. Los filisteos, como vimos en Génesis 26:14, tienen una envidia perpetua contra los herederos del pacto, los israelitas. Así sucedía en la época del rey David y estaban decididos a destruirlos. En este salmo encontramos un muy importante estudio sobre el temor y quiero que lo analicemos. La frase "en el día que temo" significa las pruebas y las tentaciones que hacen que el temor se apodere de nosotras. Entonces nos volvemos inmediatamente a Dios y ponemos toda nuestra confianza en Él. Y esto lleva a nuestra alma a un estado de descanso y de paz. Después, comprendiendo que nuestros tiempos están en sus manos, podemos negarnos a sentirnos atemorizadas ante lo que el hombre puede hacernos, ya que nuestros enemigos están en manos de Dios. David reitera este concepto también en el versículo 11. Algo que quería destacar del encabezamiento es que la paloma silenciosa en paraje muy distante se refiere probablemente a una tonada con que debía cantarse este salmo. Este encabezamiento lo conecta con la captura de David en manos de los filisteos en Gat. Por eso esta mención. Vemos entonces que las declaraciones de fe y de alabanza brindan la seguridad de que nosotros como seres humanos no podemos vencer o ser vencidos cuando confiamos en Dios. Y esta esperanza segura se arraiga en la justicia de Dios. Muchas veces, mujeres, las palabras de nuestros enemigos pueden tener un efecto similar sobre nosotros. Sus crueles pensamientos sobre nosotros en realidad pueden ser un conducto para que los espíritus malignos ataquen nuestra mente y nuestros corazones. Por eso tenemos que estar cubriendo nuestra mente, cubriendo nuestras vidas con la sangre de Cristo y permitiendo que su palabra renueve nuestra mente todos los días. Vemos cómo con gran confianza David declara que Dios derribará en su furor a sus enemigos. Y aún Abraham declaró en Génesis 20:13, Dios me hizo salir errante. Y muchas veces pasaremos por momentos difíciles donde tal vez andaremos huyendo sin destino cierto, cuando nos sentiremos totalmente solas. Y es en tiempos como estos que debemos de cobrar ánimo al pensar que Dios está siempre con nosotras. Todas nuestras lágrimas, ya sea que corran por nuestras mejillas o que broten del corazón, son debidamente registradas, mujeres, en su libro por el Padre Celestial que nos ama inmensamente. Y David reitera que cuando Él clame al Señor, sus enemigos se retirarán porque Dios está con Él. Y así será con nosotras, mujeres, cuando sigamos los pasos de victoria que David nos ha trazado a través de este salmo. Vamos a poder ver
la respuesta a nuestro clamor. Vemos cómo David prorrumpe al finalizar el salmo en alabanzas a Dios por haberlo librado tan espectacularmente de la muerte en manos de sus enemigos. Y la frase "sobre mí, oh Dios, están tus votos" se refiere al hecho de que Dios había hecho un pacto eterno con David. Las misericordias estaban aseguradas para él. David comprendió que el Señor no lo había librado de la muerte para que a partir de allí siguiera solo en sus propios caminos pecaminosos, sino que lo libró de la muerte para permitirle vivir en la luz de los que viven. Y déjeme decirle algo, mujer, si usted está hoy con vida, disfrutando de la misericordia de Dios, es porque Dios la ha librado a usted de la muerte, le ha permitido vivir un día más, no para que lo viva como cualquier día, no, sino para que viva en la luz de Cristo, en la luz de los que viven, con la confianza de que Dios está sobre su vida en el nombre de Jesús. Vamos a leer el último salmo de hoy. Este es otro de los llamados salmos dorados, un tesoro para nosotras. Y estos salmos realmente son revelados por el Espíritu Santo en la medida en que caminamos en fe. Y vamos a ver cómo esta plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Este salmo fue escrito cuando David estaba en la cueva en la que el mismísimo Saúl había entrado a descansar. Ahí la captura parecía inevitable. Sin embargo, en realidad, a David se le fue dada la oportunidad de matar a Saúl. Pero qué sabiduría de hombre. Sabiamente se rehusó a tocar el ungido del Señor. Y esto está en 1 Samuel 24, versículo del 1 al 22. Pero vamos a leerlo. Dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echando entre los hijos de los hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré, trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Qué salmo más extraordinario estamos leyendo. Qué poderoso es Dios. Y es que este encabezado, no destruyas, designa la tonada con que debía definitivamente cantarse este salmo. Y es que es probable que el encabezamiento se refiera a cuando David huyó de Saúl a la cueva de Adulán, como les decía, cuando se rehusó a quitarle a Saúl la vida en el desierto en Engedi. Y qué impresionante. No destruyas. Y es que este salmo puede ser dividido en dos secciones. Primero, versículos del 1 al 6, donde perseguido continuamente por Saúl, David mora en la sombra de las alas del Señor. Y número 2, del versículo 7 al 11, donde David da gracias y alaba al Señor por su protección y su liberación. Una de las claves de la vida de David, mujeres, es que el hombre era tan singularmente protegido por Dios durante todas sus persecuciones y batallas.
está en su piedad y está en su devoción al Señor. Y esto se demuestra en la frase: en la sombra de tus alas me ampararé. Esto es una referencia a que el lugar donde moraba Dios en el tabernáculo de Moisés estaba entre las alas de los querubines. Recordemos, por sobre el propiciatorio se manifestaba la gloria, el Shekinah de Dios. Por lo tanto, David no era un creyente del atrio. Él no era un creyente que vivía en la carne. Recordemos que en el atrio era donde llevamos nuestra carne a sacrificio. David era uno de los que vivía espiritualmente detrás del velo, el que buscaba la presencia de Dios. David no se conformaba solo con el perdón de Dios. Él quería conocer a Dios, quería ver la manifestación de su presencia en su vida. Y nosotras también tenemos que tener esta misma intimidad con nuestro amado Señor, porque no tenemos que vivir sobreviviendo, por decirlo de una forma, pecando y pidiendo perdón, y la vida se nos va a ir pecando y pidiendo perdón, y nunca disfrutamos de la manifestación de su presencia, nunca disfrutamos de estar en los regazos de nuestro Padre, nunca disfrutamos de estar bajo el amparo de sus alas, disfrutar de su Shekinah, de la intimidad. Mujeres, tenemos que amar ser un íntimo, no solamente ser un creyente del atrio. Era en presencia de Dios que David era protegido de todas las batallas de la vida. Allí Dios contestaba la oración. Y David declara que Dios lo salvará de las burlas y de las críticas de Saúl. David después, en los versículos 4 y 6, se queja de que habita entre aquellos que buscan destruirlo. Sin embargo, declara confiadamente que ellos caerán en el mismo hoyo que han cavado para él. La recompensa de todos los fieles, de los siervos de Dios, es que sus enemigos no triunfarán sobre ellos. Como dice Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Al finalizar el Salmo, en los versículos del 7 al 11, que vamos a ver cómo se repiten en el Salmo 108, versículo 1 al 5, aquí David hace una declaración muy importante en relación con su vida espiritual victoriosa, que nuestros corazones deben estar concentrados en Dios sin vacilar. Dado que su corazón estaba concentrado en el Señor, David podía exaltar y glorificar al Señor con un espíritu que había sido liberado, aún en medio de las pruebas más difíciles que había vivido. Mujeres, esto es para nosotras. Nosotras también podemos conocer esta maravillosa victoria a pesar de cualquier prueba que estemos pasando. Una de las características de la prueba que sufría David fue extremadamente larga, posiblemente unos 7 años. Y es hermoso ver que a través de toda esta situación David mantuvo un espíritu de adoración, de alabanza y de exaltación, de gozo. Y Dios puede sostenernos y lo hará, mujeres hermosas de Cristo, hasta que nos llegue el glorioso final de nuestra prueba, porque sí tiene fecha de caducidad nuestra prueba. Así como le llegó el tiempo a David, nos llegará el tiempo a nosotras en el poderoso nombre de Jesús. Créalo en esta hora. Bueno, 3 capítulos poderosísimos, muy poderosos. Reflexione en ellos, vuélvalo a escuchar una vez más hasta que estos 3 capítulos se impregnen en su mente, en su corazón, en su espíritu, y usted pueda exaltar
levantar hasta los cielos la misericordia de Dios y pueda exaltar sobre toda la tierra la gloria de Dios. Las bendigo, mujeres, y su palabra, que tengan un poderoso día.